Llegó el momento. Tienes que suscribirte para que te lleve este tremendo televisor. El primero de una serie de televisores que estaremos rifando. ¿Cómo yo me gano este televisor full color? Bueno, de la siguiente manera. Suscríbase a través del enlace que usted ve en Instagram del Centro Médico UCE, a YouTube y a las demás redes. Así usted de sencillo participa. Ahora en mayo vamos a rifar el primero. Entonces, una vez usted se suscriba, usted hace un capturing y lo envía al mismo número que usted ve ahí en pantalla. No te deje ganar, este televisor puede ser tuyo tan pronto como ahora en mayo. Suscríbete y síguenos en las redes. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa UCE Salud. Y hoy, como le prometimos, tenemos un filete de programa. Yo estoy seguro que ustedes van a disfrutar porque vamos a tocar un tema de mucho interés y que puede significar mucho el que usted entienda lo que vamos a decir aquí. Hoy tenemos con nosotros al doctor Yulino Castillo. Doctor, bienvenido. Gracias. A UCE Salud. ¿Cómo se siente? Todo muy bien. Doctor, ¿qué vamos a hablar? Bueno, primero decirles, excusan, que Yulino es médico internista y gastroenterólogo, especialista de las vías digestivas, recordando así brevemente que la vía digestiva comienza en la boca y termina en el ano. Ahí está todo, la boca, esófago, estómago, intestino delgado, duodeno primero, intestino grueso, todo hasta recto y ano, todo lo que pase y sus anexos. Porque también las glándulas. Por supuesto. También tenemos el hígado, tenemos vesícula, tenemos cosas que andan por ahí que tienen y ayudan a la digestión. Pues bienvenido a su programa, doctor. Muy amable, agradezco antes que todo la invitación. Para mí es un verdadero placer el compartir con ustedes el día de hoy en este espacio informativo. ¿De qué vamos a hablar hoy, doctor? El día de hoy tocaremos pinceladas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que verdaderamente es muy frecuente en la población en general. Bien, entonces yo diría comencemos por la definición. ¿Qué es un reflujo gastroesofágico y cómo una persona se da cuenta, o sea, los signos y síntomas, de que puede estar siendo afectada por esa enfermedad? Por supuesto. Antes de definir como tal lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, lo más importante es interpretar que no todo el reflujo es patológico. Hay reflujo constatado por estudios diagnósticos avanzados en los cuales se determina que pudiera haber reflujo sin síntomas, es normalmente asintomático, usualmente es postprandial, o sea, ocurre luego de la alimentación y suele ser nocturno. Entonces, ya hablando, a sabiendas de esto, hablando de la definición como tal, según la guía clínica del Colegio Americano de Gastroenterología publicado en el 2021, lo define como la regurgitación, el ascenso del contenido propio del estómago hacia el esófago, causando síntomas, recordando que hay reflujo que es asintomático, entonces causando síntomas es la enfermedad y o complicaciones propias de estos síntomas. Perfecto. Bueno, me llama la atención, doctor, porque como pediatra, nosotros, y ahora viene la pregunta, una de las causas frecuentes de consulta es el reflujo gastroesofágico en el niño. Nosotros lo manejamos, estoy seguro, muy diferente a ustedes, porque comenzamos a hablar de la posición, de que si no lo acuesta inmediatamente come, utilizamos leches especiales, bueno, eso es pediatría. Utilizamos algunos procinépticos, medidas generales, posicionamiento, etcétera, etcétera. Pero ustedes, yo me doy cuenta porque la madre me dice, el niño comenzó a vomitar y vomita, aunque decir que siempre, así rápidamente en pediatría, es importante para nosotros saber si el niño está perdiendo peso o no. Si no está perdiendo peso es reflujo, pero si está perdiendo peso, entonces decimos, cuidado si es una atresia, ¿verdad? Esofágica o si es bueno, esofágica sería una estenosis hipertrófica de píloro, perdón, la atresia esofágica nos damos cuenta de una vez, recién nacido. Una estenosis hipertrófica de píloro que hace que el niño vomite, pero en adulto yo entiendo que eso no va a llegar a una gente con una estenosis hipertrófica de píloro. No, bueno, no es imposible, no congénita, por supuesto, pero sí hay otras causas de obstrucción a la salida gástrica
que ya sería otro tema por supuesto. Cáncer y cosas así. Cáncer, gastritis eosinofílica, por supuesto, entre otras vertientes, por supuesto. Pero ya eso es más raro. Ya eso es más Pero inusual. lo común, ¿cuál es el grueso? O sea, ¿qué tipo de paciente que más usted le va a producir reflujo, doctor? Ok, los pacientes que más se circunscriben epidemiológicamente a presentar reflujo son aquellos pacientes que son sedentarios, que se encuentran en sobrepeso u obesidad, que es la verdadera pandemia del siglo XXI, ¿de acuerdo? Y pacientes, como ya mencioné, que aunado, no necesariamente con sobrepeso o en obesidad, pero cuyo consumo de alimentos sea rico en alimentos ultraprocesados. Son alimentos que son derivados de otros alimentos y no alimentos completos per se. ¿Y qué es lo que siente? ¿Que le sube algo? Esa es la sensación como que le quema, eso es lo que... Ciertamente, cuando hablamos de reflujo, hay diferentes síntomas y los subdividimos en síntomas típicos o síntomas atípicos. Los síntomas típicos son la acidez, que se conoce como pirosis, que es la sensación de un ardor que pudiera iniciar en la boca del estómago e irradiarse incluso hacia el tórax, sentirlo como un ardor torácico, ¿de acuerdo? Y el segundo síntoma típico es la regurgitación, que es el reflujo per se, que es el ascenso del contenido que generalmente es ácido del estómago hacia la boca y lo puedes sentir una sensación amarga en la boca o una sensación de ardor como tal. Bien, y síntomas atípicos que generalmente pudieran ser dolor torácico no cardíaco, a sabiendas por supuesto que lo primero que tenemos que descartar cuando hay dolor torácico es la parte cardíaca, pero una vez se constate que no lo es, una de las justificaciones pudiera ser reflujo, pero de igual manera pudiera haber disfagia, que es dificultad al tragar, odinofagia, que es dolor al tragar, pero de igual manera pudiera haber incluso erosiones dentales, pudiera haber tos crónica, pudiera haber laringitis, faringitis, incluso exacerbaciones de asma. O sea que es un gran acúmulo de síntomas que la persona debe tener presente para poder identificarlos y acudir al médico de una manera precoz. ¿Qué hace la gente? Porque yo digo que si yo me pongo así mejor, ¿qué hace la gente de manera natural? El cuerpo humano, el ser humano, busca cómo defenderse y de manera natural, ¿qué usted podría decir? Si usted hace esto como que siente un poquito mejoría, eso es reflujo, por ejemplo. Por supuesto, siempre, en general en la medicina, más allá de la necesidad de medicamentos, lo primero son las modificaciones en el estilo de vida, que debemos recomendarlas, las tocaremos a posteriori, pero independientemente de ellas, hay situaciones en las cuales el mismo paciente se acostumbra a tener el síntoma y encuentra, por reflejo natural, cómo ponerse en cierta posición que pudiera mejorarlo. Y ellas son las siguientes. Dentro de las recomendaciones tenemos no acostarse inmediatamente luego de alimentarse, esperar por lo menos 2 a 3 horas luego de hacerlo, porque cuando el estómago está lleno, la sensación de saciedad se produce porque está cerca el bolo alimenticio del esfínter esofágico inferior. Por encima de ese bolo alimenticio se puede formar una capa de ácido, que se llama bolsillo ácido. Como está más cerca de dicho esfínter, es más probable que refluya y por consiguiente genere síntomas molestos. Por consiguiente, lo primero es esperar por lo menos 2 a 3 horas luego. Eso es del cardia, ¿verdad? Del cardias o esfínter esofágico inferior, que es lo que subdivide, es la región anatómica que subdivide el esófago del estómago e impide normalmente que el contenido ácido refluya y genere los síntomas ya enumerados con anterioridad. Pero de igual manera, el acostarse del lado izquierdo, con el hombro izquierdo abajo, hace que como el fondo del estómago se encuentra del lado izquierdo, que es una parte anatómica que es como un reservorio en el estómago, el reflujo cuando viene ascendiendo choca en ese fondo, en ese reservorio y se devuelve y previene o disminuye o aminora los síntomas. O, por supuesto, por gravedad, dormir con la cabeza medio elevada porque la gravedad hace que los líquidos se mantengan abajo. Si tú haces eso, probablemente vas a mejorar. O sea que esas son algunas cosas que las personas solamente con movilización y con posición pudieran mejorar los síntomas, pero por supuesto hacer ejercicio por lo menos 150 minutos a la semana, de igual manera reducir el sedentarismo y controlar o aminorar el sobrepeso y por supuesto la obesidad. El reflujo se cura. El reflujo ciertamente se controla predominantemente
y por consiguiente se pudiera decir que se curarían los síntomas, habiendo control de los mismos, recordando que hay reflujo que es asintomático y que es fisiológico, porque el esfínter esofágico inferior normalmente se relaja en dos vertientes. En la primera vertiente, cuando el paciente se está alimentando, que por supuesto tiene que pasar el bolo alimenticio y se acompaña de peristaltismo, o sea, del movimiento del esófago, se abre para que él pase la comida. Y la segunda es que cuando el estómago está lleno, para liberar tensión de gas, se relaja, que es una relajación espontánea y transitoria de ese esfínter, que es la principal causa de reflujo, y expulsa aires, aunque no sea eructos como tal. ¿De acuerdo? Entonces, sí se controla, pero es importante tener presente de que depende predominantemente de las modificaciones del estilo de vida. Modificar el estilo de vida y a la gente se le hace difícil. Usted ha hablado de sedentarismo, personas que no quieren ni siquiera caminar, media hora todos los días, por lo menos, pero con una marcha por encima de lo normal, porque a veces yo veo gente caminando, pero camina un poquito más rápido para que suba la frecuencia cardíaca y usted entonces haga lo que es el verdadero cardio. Sí. Pero ni siquiera eso. Y entonces usted dijo un punto muy importante, la cantidad de alimentos procesados. Doctor, ¿y cómo mejoramos eso? Porque cada día hay más bombardeo de alimentos procesados, condimentados. Y yo también me hago otra pregunta. Entonces, sobre las bebidas, este país bebe mucho la gente. ¿Tiene que ver alguna bebida alcohólica con aumentar o no este asunto de reflujo? Sí, por supuesto que sí. El alcohol, el fumar, los alimentos ultraprocesados, de por sí, de manera aislada, repercuten en la salud a nivel universal. O sea, no solamente desde el punto de vista de gastroenterología, y por consiguiente lo más recomendable sería reducirlos. En el caso de cigarrillo, eliminarlo. A mí me resulta un poco conflictivo, o no conflictivo, sino como difícil el utilizar la palabra evitar, porque es muy absoluta, y como es muy absoluta es poco sostenible en el tiempo. Entonces, a mí me gusta más la palabra moderar. O controlar. Controlar, Sí. reducir, más que evitar, ¿de acuerdo? Porque si bien es cierto que hay los alimentos ultraprocesados empeoran en general, porque son alimentos que están hechos a partir de otros alimentos y por consiguiente tienen edulcorantes, que son azúcares artificiales, tienen de igual manera colorantes, tienen preservantes para que duren mucho y por consiguiente inflaman y generan disconfort en general y producen muchas condiciones propias de la inflamación crónica. O sea que lo primero que tenemos que hacer es reducirlos. Pero más allá de eso, pudieran algunos de ellos reducir la presión de ese esfínter esofágico inferior y por consiguiente predisponer a más reflujo, como el alcohol, como el cigarrillo, y se estipula que quizás el café pudiera hacerlo. En personas, hay idiosincrasia entre cada individuo, por supuesto, lo que me repercute a mí no le repercute a otros. Pero identificar que pudiera exacerbar el café, el reflujo, pudiera exacerbarlo el chocolate, por ejemplo, y ciertos alimentos diferentes a los ya enumerados con anterioridad. Estamos conversando con el doctor Julino Castillo, internista gastroenterólogo. Vamos a hacer una pausa y en breve retornamos. Continuamos con su espacio de UCE Salud y estamos conversando con el doctor Julino Castillo, médico internista gastroenterólogo. Doctor, la gente quiere saber cómo lo consigue, dónde usted tiene su consulta, horario, teléfono. El teléfono no es para que haga consulta por teléfono, se lo advierto. Esto es para citas. Doctor, usted tiene la palabra. Sí, por supuesto. Yo estoy, precisamente en el Centro Médico UCE, en el Residencial 3, consultorio 1 del segundo piso. Los horarios predominantemente son miércoles en las mañanas y viernes en las tardes. Un teléfono de 809-567-5210. Ahí pueden hacer la cita. Pueden hacer la cita. Si usted tiene cualquier condición que tenga que ver con la gastroenterología, con el tubo digestivo, pues les recomendamos que hagan el intento. El doctor es un médico de 3 generaciones, especialista, y entiendo que es una persona que puede realmente buscarle solución
a cualquier problema que tenga. Estamos hablando de reflujo, uno de muchos temas que iremos desarrollando con el doctor Yulino Castillo. Hablaba él del cardias. Usted tiene un tubito que baja desde la boca hasta por aquí, que se llama esófago, es como si fuera una tripita que lleve el alimento. Hay una compuertica, como una especie de compuerta, que eso es lo que se llama esfínter, que abre y cierra. Cuando él explicaba que eso podía abrir un poquito, cuando el bolo está muy lleno, la paciente tiene esa parte de esa, podría en un momento o eructar o subir ese ácido, esa parte. Por eso cuando usted se sienta, si le está subiendo, usted ve que mejora, o cuando no se acuesta de una vez. Entonces recomienda que la comida muy procesada la evite un poco. Así, esas cosas estamos hablando. Doctor, entonces, ¿qué tipo, además de eso, los signos y síntomas, qué tipo de laboratorio, imágenes diagnósticas, de qué ustedes se auxilian para tener ya un diagnóstico correcto? Perfecto. Entonces, debemos interpretar o dilucidar que lo más importante es que anteriormente se valoraba que el reflujo era un diagnóstico estrictamente clínico, que solamente con la presencia de síntomas típicos y en su defecto atípicos, como ya mencioné con anterioridad, podíamos interpretar que probablemente estábamos frente a una enfermedad por reflujo gastroesofágico y pudiéramos tratarlos acorde. Sin embargo, en el año pasado se presentó una actualización de un consenso que se llama Consenso de Lyon, en Francia por supuesto, en este caso 2.0, que nos menciona que para poder determinar que hay reflujo debemos tener la confirmación o endoscópica, dígase por realización de una endoscopía digestiva alta, en la cual se introduce un pequeño tubo, por supuesto bajo anestesia, para que nadie se preocupe o se asuste, hacia el esófago y por supuesto hacia el estómago y la primera y segunda porción del intestino delgado, y se constate que hay datos de esofagitis, o sea, de inflamación del esófago secundario a ese reflujo, o en su defecto que se realicen pruebas un poco más avanzadas, ya sea con pH-metría, en la cual se cuantifica el porcentaje de exposición a ácido que tiene ese esófago, o si es con impedancia, se cuantifique entonces no solamente el porcentaje de exposición a ácido, sino también la cantidad de material refluido que hay en el día. Entonces, eso es como un factor coadyuvante para el diagnóstico y objetivamente nos dice sí, es reflujo, más allá de que pudiera empezar a dilucidarse solamente de manera sintomática. Estamos hablando que los criterios se han ido afinando, por supuesto. O sea, y especificando. Habló de la pH-metría, recuérdense que el pH determina el grado de acidez o alcalinidad de cualquier sustancia y ya eso lo ayuda a ver. No, y doctor, y yo aprovecho para decirles que ahí mismo cuando ustedes hacen esa endoscopía, ven el estómago y Por aprovechan supuesto. si hay una gastritis de esas crónicas, erosiva, Correcto. si hay cualquier polipito, cualquier cosa o cualquier llaguita, también ahí mismo lo biopsia. Correcto. O sea, yo entiendo que sería muy ventajoso también, a veces, se lo digo porque aquí la mayoría de los dominicanos creen que son médicos. Ah, pues fulano tenía esto y comienzan a darle medicamentos. Mala práctica, doctor, de que la gente hace. Creencias y tabúes, que ya es la parte final. A mí siempre me gusta saber cuáles creencias, tabúes y mala práctica la gente hace en relacionado a ese tema. Perfecto. Lo más importante a tener presente antes de hacer modificaciones en el estilo de vida, que verdaderamente ya las mencioné, es lo primero que hay que hacer y por consiguiente pudiera mejorarte y tú quizás retrasar un poco la consulta, es identificar cuáles son los signos de alarma que un paciente tiene que tener presente y obligatoriamente, más allá de que los síntomas vayan mejorando, debe acudir al médico. Y el primero es que una persona tenga una dispepsia, que sería como una digestión pobre, es la definición como pesada, como uno dice. Práctica llana. Una digestión pesada. Una digestión pesada que se acompaña de sensación así como de llenura, de la digestión lenta, de que se llena más rápido de lo usual, que se conoce como saciedad precoz, ¿de acuerdo? Que tenga dolor en la boca del estómago y demás, no investigado, o sea, que tenga esos síntomas y no se haya investigado en una persona que tenga más de 60 años. Si tiene esos síntomas acompañados de una edad superior a 60 años, debe investigarse.
más allá de que pudiera tener reflujo concomitantemente, por supuesto. La segunda es que tenga una pérdida de peso de manera inexplicable, aunque no se esté buscando perder peso, aunque no se esté haciendo dieta, aunque no se esté haciendo ejercicio, se pierda peso. Es un signo de alarma en gastroenterología. De igual manera que hay una anemia no investigada y no justificada, sobre todo en hombres. Las mujeres tienen vertientes fisiológicas que pudieran, quizás no fisiológicas, patológicas, pero que frecuentes, por así decirlo, que pudieran asociarse con anemias leves, pero el hombre no. Entonces, cuando hay una anemia sin una causa aparente, fuera una indicación o un signo de alarma. Cuando una persona tiene disfagia, que es la dificultad para tragar, u odinofagia, que es el dolor al tragar, o que tenga un familiar de primera línea con cáncer gastrointestinal en general, dígase hermanos, hijos y padres, debería acudir a una consulta más allá de que pudiera simultáneamente ir a hacer las modificaciones del estilo de vida ya conocido. Ahora, ¿qué tabúes existen? Bueno, la gente suele utilizar brebajes, suele utilizar moringa, no sé, cualquier cosa de eso que estaban de moda, que siguen de Una moda, muchos menjurria de té, esa. una mengur, algo Una menjurria es una que mezcla se rara. inventan sobre todo en zonas más rurales verdaderamente, y pudiera ser que lo mejorara, como por ejemplo el zumo de papa, por su propiedad alcalina, y ese tipo de cosas, sí pudiera ser que lo mejorara, pero pudiera también enmascarar una condición más grave. Entonces, si presenta alguno de los síntomas o signos de alarma, mi recomendación más sincera es que acudan al médico. Señores, yo creo que hemos estado conversando con una persona que sabe lo que está diciendo y sobre todo este programa lo que trata es de llevarle una orientación altamente calificada. Yo quiero, doctor, que ya un mensaje final para esa audiencia y que me prometa que va a hacer otro programa porque hay muchos temas que son de sumo interés en la gastroenterología. Y como anda la salud del estómago, yo creo que anda el ser humano. Por supuesto. Porque es un órgano que trabaja 3 veces al día como mínimo. Sí. Y cuando tú tienes el estómago mal, yo he sabido de gente que se marean, gente que, bueno, que no pueden salir ni siquiera con sus tareas. Correcto. Porque le impide, o sea, le afecta realmente la salud. Un mensaje final, doctor. Por supuesto, agradezco la invitación nuevamente y sin duda me comprometo a realizar otros programas dependiendo de invitación, por supuesto. Como mensaje final, en general, lo más importante, como mencioné anteriormente, son las modificaciones del estilo de vida. Empiece a ejercitarse, en la cual se debería incluir no solamente ejercicios aeróbicos de caminata, sino que se debería incluir ejercicios de resistencia. No necesariamente tiene que ser pagar un gimnasio como tal, pero pudiera ser subir escalones, trotar, bicicleta, natación, o sea, algo que le genere mayor resistencia al cuerpo que sencillamente caminar. Por supuesto, para no hacer nada, caminar es algo. Bien, pero debería ser algo que repercuta o genere al cuerpo hacer un mayor esfuerzo, reduciendo de esa manera la resistencia a la insulina y mejorando síntomas gastrointestinales, que es lo que me compete. Más allá de eso, moderar el consumo de los alimentos ultraprocesados y cambiarlos en su lugar por alimentos que sean más naturales, más propios de la naturaleza, que vienen con menos conservantes, porque los tienen, porque para mayor producción y demás se colocan esos conservantes, preservantes y demás, pero por supuesto considerablemente inferior a los ultraprocesados. Y de igual manera, moverse, movilizarse, no estancarse, no quedarse abatido en la casa. Bien, tratar de ser más disciplinado con la alimentación, con el movimiento y nada, vivir una vida feliz con reducción de alimentos, con modulación del estrés y con control del alcohol y el cigarrillo. Repetimos, me dijo miércoles en la mañana en UC3 y qué otro día. Y viernes en las tardes. Y viernes en las tardes. Gracias, doctor Yulino Castillo, El placer es gastroenterólogo. Bueno, ustedes pudieron apreciar el desenvolvimiento de este joven de la gastroenterología dominicana. Vamos a pedirles que se suscriban, que le den like, que compartan este contenido, porque mucha gente puede ser ayudada cuando escuchan estos consejos de los facultativos que vienen a este tipo de espacios. Muchísimas gracias por su atención y solo esperamos vernos pronto en otro espacio similar.